Saludos mis amados estudiantes, una vez más acá su profe Mr. Víctor para continuar con la corrección de la secuencia 54 de las páginas 176 y 177. Comenzamos con el punto número 1 que dice, bueno, me dan una situación y me dan una serie de pasos que debo completar para que la situación se resuelva. O sea, realmente es un ejercicio que me van guiando qué es lo que debo hacer. Un ejercicio muy sencillo para introducirnos en el tema. La situación consiste en una encuesta en la que se encuestaron a 20 estudiantes de diferentes grados sobre el servicio de cafetería. Y bueno, se dio una clasificación sobre el servicio de excelente a malo con un número, bueno, de excelente a deficiente más bien, utilizando un número de 5 hasta 1 y asignándole un número diferente pues a cada una de las calificaciones. Quiero que imaginen la situación como alguien que contrataron o alguien que está interesado en la encuesta pasó tal vez con una blog o pasó con una tabla para llenar y la fue pasando ahí por los que estaban encuestándose y cada uno iba marcando su calificación y la marcaba pues sin importar cuál fuera su nombre, no necesitaba esos datos, simplemente colocaba su calificación según lo que pensara. O se la pueden imaginar también pidiendo un papelito a cada uno de los 20 encuestados, introduciendo esos papelitos en una caja y luego él saca los papelitos y los revela. ¿Por qué quiero que se lo imaginen así? Porque fíjense que imaginando esa situación así es como si yo sacara todos esos papelitos o mirara todas esas notas que escribieron o lo que yo mismo anoté y encontramos una serie de datos desordenados y desagrupados. En esta ocasión pues son datos no agrupados, entonces utilizaremos los conceptos de media, mediana y todo que tenga que ver solamente con datos no agrupados, es decir, la versión para bebés de las tendencias medias de tendencia central. Entonces es mucho más sencillo. Ahora, teniendo eso en cuenta, pues me dicen en el literal A que para hallar la mediana se organizan los datos de menor a mayor. Entonces aquí que debo colocar simplemente el orden de los datos de menor a mayor, escribiendo incluso los que se repiten, escribiéndolos. Pues ya sabemos que la nota más baja es 1, entonces encontramos solamente un 1. Entonces ese se escribe acá, 1. Luego vendría el 2, encontramos un 2, otro 2. ¿Algún otro 2? No encontramos más 2, entonces sigue el 3. Aquí estaría el 3. Otro 3. Y otro 3. Aquí hay otro 3. Van 4 3. Ahí están los 4 3. Hay otro 3. Y por acá hay otro 3. Y por acá hay otro 3. Luego sigue el 4. ¿Cuántos 4 hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 4. Vamos a escribirlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y finalmente los que calificaron con 5 que fueron 1, 2, 3 y 4. 5 4. 5, 5, perdón, 4 5. 4 5. 1, 2, 3 y 4. Ahí están los datos ordenados de menor a mayor. Luego me dice literal B, como el resultado con mayor frecuencia es, entonces bueno, el resultado con mayor frecuencia ¿cuál es? Evidentemente fue el 4 que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 repeticiones. Entonces la moda es 4. Es lo que más se repite. Es la calificación más popular, la del 4. La de bueno. No es ni excelente, pero tampoco es tan regular, malo o deficiente. O sea que lo que opina la mayoría es que el servicio de la cafetería es bueno, sacando las conclusiones, ¿no? Como para darle un significado a ese 4 y no que sea simplemente un número que no tenga significado. Y la media, pues recuerden que la media es sumar todos los datos y dividirlo en la cantidad de los datos. Entonces fíjense acá que hay, pues contando la tabla sería 5 en la fila y 4 en la columna, 5 por 4, 20. Obviamente tiene que ser 20 porque me han dicho desde el principio que son 20 estudiantes. Entonces la media en que consistiría en sumar todas las notas y en dividirlo en 20. La suma de todas las notas, pues sería una división.
Entonces, como se darán cuenta, lo que hice fue sumar las filas, sumé todas las filas una por una y me dieron estos valores de aquí al lado y luego sumé todos esos valores totales y ahí me dio el total. Y ese 71, que es la suma de todas las notas, lo dividí entre 20, que son los encuestados, y esa división me dio 3.55, 3 enteros con 55 centésimas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no que la nota media sea esta como tal, porque necesitamos utilizar esta clasificación. Entonces, ¿qué debemos buscar? Pues, ¿a qué está más cerca 3.55? ¿Está más cerca 4 o está más cerca 3? Como vemos que pasa de la mitad, el 55 pasa a la mitad, podríamos decir que, digamos que más o menos la media del grupo encuestado califica a ese restaurante con una nota de bueno. Si quisiera aproximarlo a las notas acá que están expuestas, si fuera menos de 3,5 estaría más bien yendo hacia regular. Pero como manager del sitio, como administrador del sitio, igual yo estaría preocupado por estas décimas, porque yo diría, bueno, estamos tratando de llegar al bueno, pero tenemos que tener cuidado porque podríamos estar rozando hacia el regular. Será como una medida para el administrador del sitio tratar de mirar cómo va su cafetería, qué tiene que mejorar. Y finalmente, aunque la mayoría de los estudiantes considera que el servicio de la cafetería es bueno, se necesita mejorar algunos aspectos de servicio para cambiar la apreciación, puesto que algunas valoraciones se encuentran por debajo de 4. Pues obviamente de 4 porque si colocamos debajo de 3 sería malo y deficiente, pero regular tampoco es bueno. No podemos conformarnos con la mediocridad, con lo pase raspando. 3 vendría siendo como nuestro 70 en el colegio. Eso es como lo regular, como que ahí más o menos lo logró, pero no hay que conformarse con eso. Entonces tendría que ser por debajo de 4. De 4 porque el 4 es bueno y de ahí para abajo pues ya no queremos eso. No queremos un servicio regular, malo o deficiente. Lo queremos bueno o excelente. Y con esto sería la conclusión del punto número 1. Bueno, el punto número dos es una situación en la que unos viajeros van por Latinoamérica y deciden tomar nota de todas las estrellas de los hoteles que van visitando, 30 en total. Entonces nos preguntan que con esos datos que recogieron los viajeros, allá la moda, la media, la mediana. Empecé con la mediana pues porque a partir del desarrollo de la mediana, el desarrollo de la media y de la moda me parece mucho más sencillo y ya van a ver por qué. Fíjese entonces que la mediana consiste en ordenar los datos. Hay que primero que todo ordenar los datos, de mayor a menor o de menor a mayor, como ustedes prefieran, pero siempre ordenarlos. Yo los ordené de menor a mayor, pero si lo hacen de mayor a menor van a encontrar la misma respuesta en cuanto a la mediana, la moda y la media. Entonces, después de haber ordenado estos datos, fíjense que los clasifiqué por colores para no perder la cuenta cuando los voy contando. Hallé la mitad, como son 30 datos, pues serían los 15 datos hacia la izquierda y 15 datos hacia la derecha, pero en la mitad de ellos dos no hay nada. Como no hay nada en medio de ellos dos, o sea, no coincidió que un dato estuviera en el centro, pues lo que hago es sumar los dos datos que están en los extremos, que están pegados ahí al medio, y los divido entre dos. Al sumar los dos, pues me da 4, y dividirlo entre dos me da 2, quiere decir que la mediana es 2, de todas maneras es 2. Vale, entonces, esa sería la tendencia central de la mediana. En cuanto a la media, como ya tengo los datos agrupados y los tengo por colores, pues se me hizo más fácil hacer la media porque sumé los del mismo color o los del mismo tipo. Entonces todos los 1 me dan 6, todos los 2 me dan 20, todos los 3 me dan 24, todos los 4 me dan 16 y todos los 5 me dan 10. Sumé eso, me dio 76, lo dividí entre 30, que es la cantidad de datos, y me dio 2 enteros con 5 décimas y 3 centésimas periódicas. Eso me arroja una tendencia hacia el 3, más hacia el 3 que hacia el 2. Ahorita veremos qué significa eso, que es el literal B. Y en la moda tenemos que es 2. ¿Por qué es 2? Porque es el dato que más se repite, que está en color verde. El 2 se repite 10 veces, el 3 se repite 8 veces, el 4 4 veces, el 5 2 veces y el 1 6 veces. Entonces el que más se repite es el 2, que son los hoteles de 2 estrellas. Ahora, ¿qué puedo concluir acerca de la mayoría de hoteles que visitaron? Voy a decir la conclusión, no la voy a escribir, así que pongan mucha atención. Puedo concluir algunas cosas. Por ejemplo, que en el recorrido que hicieron los viajeros por Latinoamérica se encontraron con muchos más hoteles de 2 estrellas y la suma de los de 1 estrella con los de 2 estrellas casi que fue la mitad de su recorrido, porque fíjense que los primeros 15 datos son puros hoteles de 1 y de 2 estrellas.
y la otra mitad de su recorrido fue pues prácticamente entre los hoteles de 3 a 5 estrellas, pero teniendo una fuerte tendencia a los hoteles de 3 estrellas más que a los de 4 y a los de 5, lo cual sería como algo lógico porque pues los de 3 estrellas no son los más malos, entre comillas digo malos porque pues que sea menos de 3 estrellas no es que sean malos, más bien que tengan menos comodidades que los de 4 y los de 5, o sea, los de 3 estrellas es como tratando de irse no muy malo, no muy costoso, más bien cambio la palabra malo, no muy costoso ni muy barato. Entonces, eso es lo que ellos se pueden encontrar en su recorrido por Latinoamérica, pero recuerden que ese recorrido, pues sin saber qué tipo de recorrido hicieron, a lo mejor no recorrieron ciudades principales, de pronto recorrieron ciudades con poblaciones medias, entonces de pronto es más probable que se encuentren hoteles de 2 y de 1 estrella que de 3 y de 4 o de 5. Si de pronto estuvieran en hoteles solo de ciudades principales, pues en hoteles de solo ciudades principales, pues hay de todas las estrellas, pero mucho más fácil que las ciudades principales se encuentren hoteles de 5 y de 4 estrellas. Probablemente podríamos decir también que el recorrido que hicieron pudieron haber pasado por ciudades principales, porque generalmente los de 5 estrellas no se encuentran en ciudades que no sean principales, por lo menos en un pueblo, no será muy rara vez, tal vez se va a encontrar con un hotel de 5 estrellas o de 4. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Que la tendencia es hacia los hoteles de 3 estrellas, más que a los de 2, a pesar de que vimos que la moda es 2, de todas maneras, por ser una media, está haciendo la media que es la suma de los datos, tiene mayor peso los de 3, 4 y 5, y para que logre ese peso irse hacia abajo, tendría que haber muchos más hoteles de 2 y de 1 estrella para que esa tendencia hacia el 3 fuera más hacia abajo. Entonces, eso podríamos concluir con respecto a las visitas que hicieron los viajeros. Bueno, el punto número 3, se está haciendo un estudio de un centro comercial para saber qué tantas visitas recibe y se hizo un estudio de 3 meses y se registraron los datos de las personas que visitan el centro comercial los sábados y los domingos. Entonces, me hacen 3 preguntas: ¿cuál es el promedio de las personas que asisten los sábados? ¿Cuáles los domingos? Y que saque una conclusión. Ahora, aquí se puede presentar una confusión y es que hay que tener claro que la media o el promedio se saca siempre con la cantidad de los datos tomados, porque aquí están organizados en 3 columnas, no quiere decir que lo divida entre 3, o que esté organizado en 4 filas, no quiere decir que lo divida en 4. Tengo que contar la cantidad de los datos tomados. Por ejemplo, esto fue un sábado, esto fue al siguiente sábado, esto fue al siguiente sábado, esto al siguiente sábado y así. ¿Por cuántos sábados? Por 12 sábados. O sea, fue un dato muestral de 12 sábados. Entonces el promedio se hace entre 12 porque fueron 12 sábados. Lo mismo sucede con los domingos. Bueno, ¿y dónde salen 12 sábados? Pues porque son 3 meses y cada mes tiene 4 fines de semana y 4 por 3, 12. O sea, todo concuerda, todo tiene sentido. Ahora, ¿cómo se halla ese promedio? Aquí ya tengo el resultado hecho. ¿Qué hice yo? Porque obviamente esto lo tienen que hacer a mano y la idea es buscar estrategias para sumar a mano, ¿no? Aunque bueno, es eso en cuestión del examen, pero ya pues uno en la vida real pues cuenta con más herramientas, pero esto nos ayuda a desarrollar nuestra habilidad mental. Entonces, ¿qué hice yo? Sumar por columnas, sumé toda esta columna, me dio este número, sumé toda esta columna, me dio este número, sumé toda esta columna, me dio este número. También se puede sumar por filas, sumo esta fila, estos 3 datos, estos 3 datos, estos 3 datos, estos 3 datos y sumo el total. Y luego dividí entre 12, que bueno, ya es una división normal. Esa división da 271,25. No quiere decir que 271 personas y punto 25 de una persona, es decir, un cuarto de persona visitó el sábado. Esto no hay que verlo como un número exacto, sino como una tendencia. Quiere decir que más o menos, o sea, en promedio, precisamente la palabra es promedio, en promedio a unas 271 personas visitan los sábados el centro comercial. No vamos a decir que 271 personas, 271,25 personas, porque eso no tiene sentido. Más bien diremos 271 personas, que es el número que está más, es el entero más cerca a este que hallamos acá. El mismo procedimiento lo hicimos para el domingo, ahí está, sumé por columnas, y entre 2 y da 431,25. O sea, si lo ponemos en palabras, quiere decir que los domingos en promedio visitan el centro comercial 431 personas. Tiende más el 431 que el 432. Y esto en definitiva, ¿qué significa? Lo voy a decir, no lo voy a escribir, así que muy atentos.
significa pues lo que es evidente que están viendo ahí. Como este número es mayor, quiere decir que los domingos va más gente al centro comercial, y si lo vemos en la vida real pues tiene sentido. No sé ustedes, pero por lo menos cuando yo voy a almorzar un domingo, a veces ni siquiera hay espacio en el centro comercial, en la plazoleta, porque hay muchísima gente. Cuando voy entrando con el carro también veo que el parqueadero está muchísimo más lleno en comparación a que si voy un sábado o incluso cualquier día de la semana, incluso los viernes. El domingo es las actividades que más se hacen en familia, entonces salen muchas más personas. Ese estudio no revela nada extraño, es algo que podemos ver a nuestra propia vista, pero tener números en ese sentido nos ayuda a buscar como un impacto en la parte de mercadeo. Cuando se le va a ofrecer un servicio a una empresa que quiera hacer publicidad, todos esos números impactan en el precio que se le puede cobrar a la persona que quiera poner publicidad. Que de pronto sea una pantalla que rotativa, que va pasando videos o algo así, pues entonces se le dice al empresario, si quiere que pasemos su video promocional el domingo, vale tanto, porque sabemos que tenemos un estudio estadístico que las personas que visitan el centro comercial casi que se duplica, tiende a ir casi al doble de las personas los domingos que el sábado, entonces su anuncio lo van a ver más personas. Entonces todos estos estudios estadísticos nos sirven para cosas de la vida real como esto que les acabo de mencionar. Veamos el siguiente punto. Bueno, para nuestro cuatro punto tenemos un comediante que se presentó, hizo una presentación, y pues las personas que asistieron a esa presentación votaron de acuerdo a lo que les pareció esa presentación en 5 categorías: muy bueno, bueno, regular, malo y malo. Como son 5 categorías, pues yo me adelanté y le asigné un número a las categorías, y ya les voy a explicar por qué. Pero pues no es que sea algo obligatorio, pero ya les explicaré por qué le agregué un número a las categorías. Entonces me preguntan, ¿es posible afirmar que la votación no fue favorable para el comediante? ¿Y por qué? Entonces aquí tenemos las tendencias de medida central. Tenemos la moda, la tendencia, la media o promedio y la mediana. Aquí las dos que más me interesan para saber si al comediante le fue bien es la moda y la media. ¿Por qué la moda? Porque la moda me va a decir cuál fue el voto más popular, cuál de esas 5 categorías fue el voto más popular. Obviamente fue el voto regular, porque tuvo 400 votos, fueron los votos que más se repitieron. Y ya por la moda podríamos decir, pues bueno, si el comediante no se quiere conformar con ser ahí del promedio, con ser ahí como de los que medio pasan raspando, pues diría que no es favorable esa votación. Si para él regular es algo con lo que se conforma en su vida, y entonces ya dirá, bueno, no, regular, bien, excelente. Pero yo diría que hay que apuntar del bueno hacia el muy bueno. Entonces, por el lado de la moda podemos concluir que, bueno, lo que acabo de decir, que a lo mejor ese comediante podría mirar cómo hacer para mejorar, porque pues regular no es lo que normalmente uno tendería a buscar. Y la media que nos dice, entonces aquí es donde le doy la importancia a darle un número a la clasificación de las votaciones, porque como la media es la suma es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos. La cantidad de datos es la cantidad de votantes, que es 920. ¿Dónde saqué ese 920? Pues sumé todos los votos, entonces a la cantidad de datos 920. Pero si los datos están escritos como una variable cualitativa, o sea, con una característica y no como un número, pues yo no puedo sumar variables cualitativas. Yo no puedo decir muy bueno más bueno es buenito. O sea, no se pueden sumar cosas cualitativas, necesito sumar cosas cuantitativas. Entonces, ¿cómo soluciono eso? Pues dándole un valor a esas cosas cualitativas, como lo hacemos en el colegio. Nosotros sabemos que superior es una nota que va de 95, de 90 para arriba, no recuerdo muy bien, creo que 95 para arriba. Esto que sabemos que básico es desde 70 hasta 79. Es una variable cualitativa porque le dio el nombre básico, pero le asigno un número. Aquí, ¿qué es lo que he hecho? Pues como son 5 categorías, pues agregarle el número del 5 hasta el 1, desde la más buena, que es el 5, hasta la más mala, que es el 1. Y asignándole eso, pues lo multipliqué. ¿Cuántas calificaciones de 5 hay? 5, entonces 5 por 5, 25. ¿Cuántas calificaciones de 4 hay? 200, 200 por 4, 800. Y lo mismo acá, 400 por 3, 1200, 300 por 2, 600, y 15 por 1, 15. Sumé todo eso y me dio 2640 y lo di en 920.
que es la cantidad de votantes, y me dio aproximadamente 2,9. Fíjense que la media también está tendiendo hacia el voto regular, porque el voto regular vale 3. Entonces la media también me está reforzando esa conclusión, ya sea por el lado de la moda o por el lado de la media. Sí podemos ver que realmente es un comediante, pues podríamos decirlo así, como que tiene mucho que mejorar todavía, porque la idea es que vaya hacia el bueno y tirando hacia muy bueno. Esa será la conclusión. Fíjense que lo dije, no lo escribí, así que por favor, muy atentos y pueden parafrasear, no tienen que usar las mismas palabras, pero sí pues la esencia de lo que acabo de decir. Pasemos al siguiente punto. Bueno, ya para terminar tenemos este problema en donde ya tenemos datos agrupados, entonces ya no podemos utilizar los conceptos de moda, media y mediana para datos no agrupados, que era el concepto más sencillo, el concepto para bebés en estadística. Este ya es un poquitico más avanzado, donde tenemos que utilizar los conceptos que aprendimos de las tendencias cuando son datos agrupados. Entonces, aquí lo que tenemos es un gimnasio de la ciudad que realizó un registro sobre las edades de las personas que compraron un paquete promocional en vacaciones, y los resultados se muestran en esta tabla de acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que personas entre 20 y 25 años compraron 19 paquetes promocionales. Entre 25 y 30, 30 paquetes. Entre 30 y 35, 11 paquetes. Entre 35 y 40, 6 paquetes. He sumado acá la total de los datos de las personas que votaron o que tomaron los paquetes, y 66. Ese dato lo vamos a necesitar más adelante. Ahora me preguntan en qué rangos de edad se encuentran los mayores compradores para paquetes promocionales de vacaciones. Pues evidentemente para el rango de 25 a 30 años, que son con una frecuencia de 30 paquetes comprados. Muy sencillo, simplemente es buscar el dato más grande de la frecuencia y mirar a qué rango pertenece, que sería el de 25 a 30. Para el B, que ya es hallar la moda, la media y la mediana del conjunto de los datos, entonces tenemos que utilizar la fórmula que aprendimos en clase. Para la moda, que se representa con la letra M mayúscula, sería L más C, que multiplica a la división entre D1 y D1 más D2. Recuerden que L es el límite inferior de el intervalo de la moda, de la clase modal. ¿Cuál es el intervalo de la clase modal? Es de 25 a 30 años, ese es el intervalo de la clase modal. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite, es el grupo de datos que más se repite, que es 30. Entonces, ese se llama el dato del intervalo de la clase modal. Entonces, la parte inferior de ese intervalo es 25, por eso he colocado acá que L vale 25. El C es la amplitud de ese intervalo de datos. La amplitud de 25 a 30. ¿Cuánto hay de 25 a 30? Pues 5. Muy sencillo, por eso C vale 5. Y D1 es la resta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia anterior a esa. Entonces 30 menos 19, 30 menos 19. Y D2 es la resta entre la clase modal, la frecuencia de la clase modal, y la frecuencia siguiente, o sea la 11. 30 menos 11, 19. Entonces tenemos D1, D2, L, C, solo reemplazar. Entonces L25, C es 5, D1 es 11, D2 es 19 y D1 es 11. Reemplazo todo y desarrollo. Aquí al desarrollar esto, pues 11 dividido en 11 más 19, pues serían obviamente 30. Aquí me di cuenta que mientras explicaba me cometí un error acá. 11 más 19 es 30. Bueno, entonces a simplificar esto me quedaría un sexto. Dividido en 5 me da 1 y dividido en 5 me da 6. Entonces me queda un sexto multiplicado por 11 sextos. Hacer esta suma pues me daría 150 más 11, que es 161, y 161 dividido en 6 es 26,8 con el 3 periódico. Entonces 8 décimas y 3 centésimas periódico. Entonces este número sería la moda, 26,83 con el 3 periódico. ¿Qué significa eso? Pues que pues dentro de ese intervalo de 25 a 30 años, los que más han comprado paquetes están alrededor de los 26 años, casi 27 años. Recuerden que esto no es algo, o sea, esto no es algo que realmente, o sea, que sea cierto, que si yo vaya a preguntar y pregunte y la mayoría tienen 26,83, pues no, eso es algo aproximado. Quiere decir que están cercanos a la edad de 27 los que más compraron paquetes promocionales, pero es solamente algo, una tendencia, por así decirlo. No es que tenga que ser así exacto. Si miramos, seguramente lo vamos a encontrar con eso, que los que están más cerca de 27 años son los que compraron ese paquete promocional.
veamos la mediana. Entonces la mediana es como está escrita acá, x submed igual a L más C sobre F sobre N medios menos F. Entonces L vuelve y juega, es el extremo inferior, de la clase mediana. ¿Cómo encuentro la clase mediana? Pues la clase mediana la encuentro con el total de datos, porque la clase mediana, acuérdense que es el dato que está en la mitad y el total de datos es 66. Entonces la clase mediana sería el dato que está entre la posición 33 y la 34, porque son 33 de para atrás y 33 de para adelante. Entonces el dato que está entre la posición 33 y 34, ese será el punto donde estará ubicada la clase modal, y miramos ese punto en qué intervalo queda. Entonces aquí los primeros 19 datos pues estarían ubicados en el intervalo 20 a 25, pero el dato 20avo ya estaría en el intervalo 25 a 30, y si seguimos sumando el dato 33avo sigue estando por dentro del intervalo 25 a 30. Entonces la clase mediana, el intervalo de la clase mediana vendría siendo el mismo que el de la clase modal para este ejemplo, para este ejercicio, que es de 25 a 30. Y el intervalo inferior, el extremo inferior de ese intervalo, pues es 25, o sea que L sigue siendo 25. F es la frecuencia del intervalo de la clase mediana, o sea 30. Por eso aquí F quedó con 30. Y F mayúscula es la frecuencia del intervalo anterior. Entonces la frecuencia del intervalo anterior es 19, entonces F mayúscula es 19. C es la amplitud del intervalo de la mediana, del intervalo de la clase mediana, que es de 25 a 30, es 5, amplitud de 5. Y 66, la N mayúscula, es la cantidad de datos, los datos totales, 66, que ya lo hemos hecho para otro ejercicio. Reemplazamos los datos, como pueden ver acá, 25, C que vale 5, F que vale 30, N que vale 66, 2 menos 19, se hacen esos datos, aquí se simplificó 5 sobre 30 que me da un sexto, 33 menos 19 que es 14, multiplicamos estas dos cosas, me queda 14 sextos, simplificándolo me queda 7 tercios, haciendo esta suma de fraccionarios me queda 82 tercios, haciendo esa división me da 27 enteros con 3 décimas periódico. Entonces quiere decir que el promedio de las edades que compraron ese paquete promocional está alrededor de los 27 años también. Fíjese que muy cercano también a lo de la moda. Ahorita al final concluiremos por qué también está cercano. Y finalmente la media. Recuerden que para la media hay que terminar de armar la tabla. Tenemos la tabla anterior y tenemos que encontrar los XY y los XY por F. Entonces los XY que son la clase, la marca de clase de cada intervalo. Entonces la marca de clase de este intervalo, ¿qué es? Pues el número que está justo en la mitad de ese intervalo. Entonces, ¿cómo encuentro ese número? Pues sumo estos dos extremos y lo divido entre 2. 20 más 25 es 45, dividido entre 2 me da 22.5. 25 más 30 dividido entre 2 me da 27,5. 30 más 35 dividido entre 2 me da 32,5. Y 35 más 40 dividido entre 2 me da 37,5. Estos números de acá los multiplico por la respectiva frecuencia del intervalo. Entonces 22,5 por 19, 27,5 por 30, 32,5 por 11, 37,5 por 6, y los resultados los escribo acá mismo. ¿Y qué significaría entonces la media? Pues simplemente la suma de todos estos XY por F, los sumo todos y los divido en los datos totales, que es 66. Al hacer esas operaciones me da 27,8. También cercano a los 27, casi tirando para los 30 años, casi. En este, cercano a los 27, en este, cercano a los 27, y este, cercano a los 28 años. Pero fíjense que independientemente de eso, 27, 27, 28 años, todas las medidas de tendencia central están concentradas en el intervalo de 25 a 30 años, lo cual intuitivamente podría ser pues hasta lógico, porque fíjense que casi toda la compra de paquetes está en ese intervalo. Los otros intervalos también compraron paquetes, pero en mucha menor cantidad en comparación con el intervalo de 25 a 30 años. Entonces era lógico que las medidas de tendencia central estuvieran alrededor de o metidos dentro de ese intervalo de 25 a 30 años, y aquí incluso cercanos casi todos a los 27, 28 años. Es bastante lógico que nos hubiera esa respuesta. Eso de que nos sirve analizarlo, pues que si de pronto yo estoy haciendo todos los cálculos y me da un dato por allá todo lejos, por allá de 50, o otra cosa que no tiene sentido, por allá que me salga que 40 y pico, 50, entonces eso que me dice a mí, algo estoy haciendo mal, me equivoqué en algo, ¿qué estaré haciendo mal? Entonces eso me ayuda como a mandar alertazos de que algo estoy calculando mal. Básicamente ese análisis nos sirve para eso. Y pues ya con eso pues terminaríamos lo que es el problema
del punto número 5. Ya con esto terminamos la corrección de la secuencia número 54. Tenía pensado publicarla mucho más antes. Yo sé que ya pues estamos casi a mitad de domingo en el momento que vean este video. Los incentivé a que estudiaran para el lunes con el fin de que aprovecharan el fin de semana, pero obviamente este lunes lo que vamos a hacer es resolver dudas sobre estas secuencias 53 y 54. Si no hay dudas, pues entonces el quiz lo haremos al día siguiente, no mañana lunes, sino al día siguiente, pero importante que ojalá puedan ver estos videos para que saquen todas las dudas. Y el que no lo vio, pues bueno, no pasa nada, tiene todavía el lunes para verlo, para mandar la corrección. Con esto, pues me despido, les mando un gran abrazo y que Dios me los bendiga. La reverencia, sí, la reverencia es facilísima. Ahora la reverencia se inclina hacia abajo, así, hacia abajo, así, en un ángulo de 45 grados, como botella de champaña en reposo. 90 grados, sí, ángulo recto, así. ¿Hasta dónde me inclino, tío? 180 grados, sí, así. Acuérdate de los girasoles. Se inclinan ante el sol, pero si los ves demasiado inclinados, significa que están muertos. Tú sirves, pero no eres un sirviente. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. Aquí no tenía botón. Aquí no lleva botón, estúpido.